Bueno, buenas tardes, un enorme placer estar con ustedes. Acabo de protestar porque me querían ahí sentar y me iba a dormir, literalmente. Después de la comida, un efecto postprandial. Y qué honor tener aquí al ministro y a dos grandes pensadores de Bolivia a compartir. Bueno, aparte de que estoy muy contento de volver a visitar a Santa Cruz, donde había estado, no recuerdo, hace como quizás 10 años, sí, quizás 10 años, y veo una gran pujanza, bonanza, lo cual realmente pues agrada mucho, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, que desgraciadamente pues cada vez está más desigual debido a las políticas neoliberales de 36 años por lo menos en la región. Bueno, otro placer es de que estoy en una universidad que lleva el nombre de Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo del siglo XIII, heredero del pensamiento de Platón, de Aristóteles, de San Agustín de Hipona, y eso pues también lo celebro, que estemos en un recinto de carácter plural. Bueno, dicho esto, vean, como ya el ministro Franklin Molina pues casi dio mi charla, ya casi no me queda mucho que decir. Les comentaría, pues voy a empezar ya con la conclusión, a reserva que pase las diapositivas. Estamos en un momento único en la historia. Esto sucede una vez cada siglo, lo que estamos viviendo. El conflicto de Ucrania, no nos vamos a meter ahí quién es el bueno, quién es el malo. Eso se lo dejamos a las televisoras. Y vean, esta frase que sucede una vez cada siglo, se la he escuchado, o mejor dicho, la he leído con dos grandes pensadores que hay que seguir. Esto es un foro universitario, y yo soy de la tónica del pensamiento plural, universal, ecuménico, hipercomplejo y no lineal. Y ante todo, antimaniqueo. Ante todo. Y pues yo uso dos herramientas que me ha dado mucho, pues yo diría, me ha acercado a la realidad. Una de ellas es el pensamiento dialéctico, escuchar la tesis, ¿ok?, de los que conocemos, ya saben, Estados Unidos sobre todo, y la antítesis. La antítesis, pues es Rusia, China, básicamente. Y ustedes sabrán sacar su síntesis. Es decir, uno ya no puede estar manipulando en la época del Google, de las redes sociales, el pensamiento. Hoy el pensamiento tiene que ser necesariamente interactivo. Y es mejor la comunicación cuando también los oyentes o radioescuchas o televidentes, como les quieran llamar, coparticipan en el análisis del ponente. Entonces eso, a mi juicio, es fundamental. Y la otra herramienta es el abordaje multidimensional. Vean, todos tenemos la razón, de cierta manera, con un cierto grado de honestidad, de nuestro abordaje metodológico. Pero no es lo mismo ver desde el sótano o en el último piso del sótano de un rascacielos, que ver en el último piso o en el penthouse de un rascacielos. Los del sótano pues no van a ver nada, se van a imaginar el horizonte. Y los del penthouse, conforme suba más los pisos del edificio, pues van a ver mejor.
Por eso yo abogo mucho por el pensamiento multidimensional, que es muy dinámico, no es estático. Tener la visión del zoom cronológico, no es lo mismo el plazo inmediato que el corto plazo, que cuando mucho llega a 2 años, que el mediano plazo de 10 años máximo, y el largo plazo que va más allá de los 10 años. Ustedes le dicen esto a los chinos y se van a burlar de nuestro pensamiento occidental, porque para un chino el largo plazo es de 120 años. Vean ustedes ya cómo se diferencia la cosmogonía y el abordaje aún de Cronos. Entonces, el pensamiento multidimensional, pues es ver cómo está la geoestrategia, al final del día, en la pirámide del poder, quienes han ganado las guerras previas, no estoy haciendo la apología de las guerras, estoy dando nada más un dato real, han impuesto su modelo. Como con un término que me gusta mucho que ha estado manejando el ministro Franklin Molina, de gobernanza, es un término suave, delicado, no molesta mucho, como hay otros términos. Yo, por ejemplo, manejo control, imagínense, es muy fuerte, ¿no? Hoy se lo estaba comentando al ministro. Una palabra demasiado, bueno, pero es la realidad a nivel militar. Los militares lo manejan, ustedes lo saben, con el C4, que es el command, quién comanda, quién ordena. 2, el control. Digo, este mundo no está suelto. No vayan a creer que esto así se da porque se me ocurrió en un bar una idea genial, esta se va a aplicar a nivel mundial. Hay un comando de dominio mental, estratégico. Hay un control, está en tercer lugar la comunicación y en cuarto lugar, pues lo que maneja la comunicación, que son las computadoras. Pudiéramos meter hasta la digitalización, para hacerlo más extensivo, pero ya saben, como rima muy bien, son las 4 famosas letras C, que no hay que perder de vista. Entonces, la geoestrategia, y eso es importante definirla, para ver, bueno, y hoy cómo está el mundo. Y con eso voy a empezar precisamente. Esa es mi muy humilde hipótesis. Nada más que se los digo con humildad y rigor, en Latinoamérica también pensamos, y pensamos muy bien, no nos acomplejemos. Yo, por ejemplo, lo digo con humildad y rigor, desde mi cátedra y mis escritos. Yo creo que fui de los primeros en el mundo que lo dijo. Que el mundo iba a la desglobalización, lo escribí desde el 2006, y a la regionalización. Y hoy estamos en ello. 16 años más tarde. Hoy ya cualquiera lo dice. Hasta Deutsche Bank lo dice. Se acabó la globalización. BlackRock, el máximo banco del mundo, que por ejemplo tiene el equivalente del Producto Interno Bruto de México de casi 10 veces. Estamos hablando de un banco que maneja más de 10 millones de millones, 10 a la 12ª potencia, trillions en anglosajón, trillones en anglosajón. Comparen con el PIB de Bolivia, Producto Interno Bruto. Bueno, ese es el mundo de la globalización. Y ellos reconocen, nada menos que Larry Fink, su mandamás, reconoce que ya se acabó la globalización. Y lo acaba de reconocer un editorial del Consejo del Financial Times, que es el portavoz del modelo globalista neoliberal. Reconoce que el mundo va, que ya se acabó la globalización y vamos a regionalismos. Eso es muy importante, porque ahí ustedes van a saber cómo maniobrar en consecuencia, con mucha prudencia. Países pequeños que todavía tienen muchas vulnerabilidades, tienen que saber manejarse. Porque si no, se las cobran y muy duro. Hay que saber maniobrar, ser inteligentes.
Entonces, ahí tienen ustedes en este abordaje de la geoestrategia, pues rápido se los digo. Ya lo reconoció la BBC de Londres, ya lo reconoció Deutsche Welle, y ahí tienen un mexicano emplumado desde México, ¿no? Que se les adelantó. Y hoy estamos encaminados a la configuración de un nuevo orden mundial. Curiosamente, en ello están de acuerdo tanto Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, como el canciller ruso Sergei Lavrov. Los dos lo han dicho. Lo que está en juego en Ucrania no es Ucrania. Ucrania es una singularidad geopolítica a partir de la cual tiene reverberaciones a nivel mundial, donde se agudizan las tendencias que ya venían desde 2006, 2008. 2008, ¿por qué 2008? Porque es cuando viene la quiebra de Lehman Brothers, el banco estadounidense, y la dupla en ese momento que gobernaba, que eran nada menos que Obama, Barack Hussein Obama, para no olvidarnos de sus nombres, y de Joe Biden, su vicepresidente en ese momento. Pues en ese momento, precisamente, ambos querían endosarle la quiebra de Lehman Brothers a China. Y es cuando China dice, ya no juego más, se acabó. Y a partir de ahí empiezan a forjar los prolegómenos de lo que hoy se ha acentuado. Eso es importante entenderlo. Hay que entender muy bien la cronología, la secuencia, y ahí tenemos, yo diría, dos fechas seminales, una en el año 2000, aunque no, o 2001, por ahí. Cualquiera puede googlear y me puede corregir. Donde el mismo Vladimir Putin quería ingresar a la OTAN. ¿Alguien lo puede creer? En 2001, Vladimir Putin quería ingresar a la OTAN. Y Estados Unidos no lo aceptó, no lo aceptó, no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía otro proyecto, que siempre nunca lo han ocultado, pues ahí están sus escritos. Los que damos clases de geopolítica lo venimos escudriñando desde el año 1901, desde Mackinder, el geógrafo británico, donde decía, quien controla Eurasia, controla el mundo. Obviamente se refería a materias primas, todavía en ese momento no imperaba todo esta volatilidad artificial del financierismo que realmente llevó a sus límites el modelo de la globalización neoliberal. Por eso hoy tienen un Elon Musk, vale casi 200,000 millones de dólares. Un personaje, Elon Musk, 200,000 millones de dólares. Más que el PIB de Bolivia. Increíble, ¿eh? Bueno, ese es el mundo de la globalización financierista. Y luego Zbigniew Brzezinski, que fue asesor de seguridad nacional de Clinton y de el mismo Obama, bueno, no fue ahí asesor, pero era íntimo, él lanza su teorema de que Rusia, para ser imperio, necesita dominar a Ucrania. Sin Ucrania, Rusia no es imperio, ser un país más. Bueno, exagero. Acuérdense que Brzezinski era de origen polaco y siempre ha habido una animadversión entre Polonia y Rusia, más que nada por la religión, porque los dos pueblos son de raza eslava, los eslavos, igual que Ucrania, son eslavos. Nada más que los polacos son católicos y los rusos son ortodoxos.
Aunque no lo crean, todavía a la fecha tenemos guerras religiosas. Ucrania es una guerra religiosa. Son muchas guerras en una las que se están dando en Ucrania. Guerras radiológicas, biológicas. Encontraron 30 biolabs o biolaboratorios de Estados Unidos en Ucrania. Si ustedes me preguntan de todo lo que ha pasado, obviamente estamos en contra por ser simplemente humanos. Y yo soy del axioma del gran pensador fenicio, Terencio, quien comenta: nada de lo que es humano me es ajeno. Nosotros tenemos que ser humanos. Hasta las guerras hay que codificarlas. El concepto de guerra justa, a ver, ¿cómo puede haber una guerra justa? Bueno, hasta eso hay que civilizar a los caníbales, a los antropófagos de la geopolítica. Y ahí viene San Agustín, que es el primero que lanza el concepto de guerra justa. Si no, no hubieran Cruz Roja, no existiría la Cruz Roja. Y ahí, ahora que estamos en un centro universitario de Santo Tomás de Aquino, pues él era también copartícipe de ese concepto de la guerra justa. Yo no sé qué quiere decir eso de guerra justa, pero era civilizar el salvajismo de las guerras. Y no quiero recordar la Primera Guerra Mundial, no la quiero recordar, donde se usó todo tipo de gases neurotóxicos, de gas mostaza, y esos mismos países que lo usaron en la Primera Guerra Mundial en forma profusa, hoy nos dan clases de lecciones de qué es lo que lo que se usa y qué no se usa. Los mismos países, veanlos, en la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí tenemos ya Zbigniew Brzezinski, quien hace su apotegma, y luego toda la escuela sobre todo el Partido Demócrata, Y no voy a tomar partido por los republicanos o los demócratas, pero naturalmente, aunque son las dos caras de la misma moneda, han aplicado diferentes abordajes en relación a la antigua URSS y hoy a Rusia. Pero el Partido Demócrata no ha modificado los sistemas de Mackinder ni de Brzezinski. Ahí siguen. A esa escuela pertenecen sobre todo una triada que hoy domina el Departamento de Estado, una que es la subsecretaria Vicki Nuland, que es la que opera el golpe de Estado contra el régimen prorruso en Kiev, contra el presidente Yanukovych, y ella lo confiesa, incluso con financiamiento de la CIA por $5,000 millones. Ahí lo pueden buscar, lo pueden googlear. Y en un momento hasta le comentan: oye, Europa se va a molestar, no les gusta lo que está pasando en Kiev, a ellos les afecta, es su patio trasero, Estados Unidos está lejos de Ucrania, además es frontera con Rusia, eso no le importó. ¿Saben qué contestó? Lo voy a decir textual, pero nada más lo voy a decir en inglés, pero no lo voy a traducir. Se los dejo a ustedes para traducir. Comenta y dice: fucking Europe. Literal, googleen. Fucking Europe. Ya saben, Europa. Ahí me lo traducen y por favor me dan la traducción porque yo no conozco el término. Bueno, entonces, ella es una de los personajes que asesoran toda esta política, que realmente es de Mackinder y Brzezinski, no hay que perder el tiempo. Luego está Antony Blinken, que es el secretario de Estado, y está Jake Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional de Biden. Incluso existe una teoría, a mi juicio, de un hombre muy capacitado en esos temas, que es Scott Ritter, R-I-T-T-R,
quien abiertamente, bueno, él fue, es importante decirlo, es fue uno de los, pues yo diría, de los servicios de inteligencia de los Marines de Estados Unidos, y luego fue inspector de la ONU, obviamente incrustado por Estados Unidos, para seguir todo este asunto de las armas de destrucción masiva de Irak, que nunca se encontraron porque no habían. Sí, pero fue el pretexto, fue la coartada en ese momento de Baby Bush, bueno, primero del papá y luego de Baby Bush, para lanzar la guerra en contra de Irak. Que su desgracia era tener demasiado petróleo. Es decir, no crean que tener en este mundo cruel, vamos a decirlo así, el tener un recurso primario hay que saber maniobrar, porque si no se los quitan. Se los quitan. Y ahorita estoy jugando mucho con la palabra, y me van a disculpar muchos, pero juego, pues, obviamente, con gran cariño que tengo por Bolivia. Estoy jugando con el término, ¿qué será Bolivia? ¿Será Bo-Libia con B grande? ¿O será Bo-Litio? ¿Y por qué digo de Libia? Pues tenía grandes recursos, un país riquísimo en gas, riquísimo en agua. Comete un error, Gaddafi deposita todas sus reservas monetarias del Banco Central en Londres, y luego quien manejaba el Banco Central de Libia había sido formado en Inglaterra. Bueno, ya, párenle. Digo, si se acuestan con el enemigo y son suicidas, que no se quejen. De ese tamaño. Por eso juego con la palabra, ustedes Bolivia es con V, obviamente, y la otra Libia. Tengan cuidado. Es decir, no es nada más tener petróleo, gas o litio. ¿Con quién se van a acostar? En el buen sentido de la palabra. ¿Con quién se van a asociar? Vean, Rusia, que tiene el mayor número de ojivas nucleares en el mundo, mucho más que Estados Unidos, tenía 650 mil millones de dólares, escuchen las cifras, de reservas monetarias. Pues con la mano en la cintura se las quitaron. No sé cómo le quieran llamar ustedes. Despojo, hipoteca, atraco, como quieran llamarle. A una potencia del tamaño de Rusia. Ya lo había hecho Estados Unidos, no solamente con Libia, con Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros en México tenemos la experiencia del siglo XX de la guerra de los pasteles. Se le debía a un pastelero francés disque 2 pesos, no sé, lo que quiera, o 1 peso, lo que sea, lo de menos es la cantidad. Y ese fue el pretexto para invadir a México. La famosa guerra de los pasteles, que a los mexicanos, por desgracia, ya se les olvidó. Bueno, dicho esto, ahí tienen ustedes ya ejemplificado, y me quedo en la cuestión de la geoestrategia. Hoy, ¿cuál es el mundo de hoy? Aceptado por Deutsche Welle, aceptado por la BBC de Londres y por nosotros en México. Un mundo bipolar regionalizado. Un mundo bipolar regional. Por un lado, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. Y por otro lado, Rusia, China. Y me pregunto, ¿y los demás? ¿Y dónde cabe Bolivia? Pues depende cómo jueguen. Eso depende de ustedes. A ver cómo van a jugar. Hay que saber maniobrar. Tienen litio, la primera reserva de litio del mundo. Tienen que saber maniobrar. Tienen que saber con quién se asocian, cómo, cuál es la banca. Yo siempre he hecho la crítica, me acuerdo cuando vine
invitado por Héctor Ramírez, que era el secretario, me acaba de decir nuestro amigo Hugo, del INERA, vicepresidente. Yo le comentaba, yo soy muy observador en eso. A mí me gusta ver mucho las calles, si tienen suficientes bancos o no. Yo de inmediato noto la prosperidad de un país viendo el número de bancos. En el modelo de la globalización financierista neoliberal. Obvio, que tener su... Y me llamaba la atención de no ver bancos en La Paz. Y aquí también no veo bancos, ¿eh? He visto ahí el Fácil, ¿no? Sí se llama Fácil. No Fósil, ¿eh? Fácil. Y el otro, ahí vi un banco Ganadero. Son los únicos dos bancos que he visto. Claro, nosotros en México no tenemos banca nacional, desgraciadamente. Tenemos banquitos, realmente. Pero ven mucho banco transnacional, sobre todo los españoles. Los banqueros españoles es donde más ganan en México. Y ya saben los dos principales bancos, para no ofender conciencias. Entonces ahí tienen, ese es el mundo. Vean qué sencillo. Dos ejes, bipolaridad regional, y ese es el gran desafío para Bolivia. Ustedes sabrán, no se vayan a equivocar, por favor. Los países, si se equivocan, la pagan muy feo. Y hay países que son hábiles, saben ajustarse. No es lo mismo, me van a perdonar, a mí me suena muy bonito que el regionalismo, Argentina, que Bolivia, que Chile, a veces nadie pone a Perú, será por la inestabilidad, no lo sé, pero ustedes vean hoy en día, de los 4 países que cité, el que tiene hoy, curiosamente y paradójicamente, estabilidad política y gobernabilidad, que va más allá de la gobernanza. Yo diría la gobernabilidad política, donde hay una mayoría, lo acepta la oposición, hay conjunción de voluntades, etcétera, etcétera. En un momento crítico para ustedes, después del litio golpe, y se los digo con humildad y rigor, y lo acepta hasta el anterior, no el anterior gobierno de Añez, el anterior a Añez, el litio golpe. Yo fui de los primeros que abordó ese tema. Van a decir, ¿cómo le haces? Pues sigo, leo, estudio, traigo método, punto. Ustedes lo pueden hacer. Cualquiera lo puede hacer. Entonces, ahí tienen ustedes la situación geoestratégica. Y luego viene el otro, las geofinanzas, la geoeconomía, el rubro tecnológico, bueno, ¿cómo están en investigación y desarrollo? ¿Cómo están promoviendo la tecnología? El mundo de mañana no se queda con esta dicotomía que les acabo de decir. Acuérdense que el mundo es dinámico. Ahorita es una fase hacia un nuevo orden mundial, que obviamente ya nadie acepta el orden unipolar financierista anglosajón de la anglósfera. Ya saben, la anglósfera es Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Muy racista, de la raza superior blanca anglosajona, o sea, nadie la está aceptando. Bueno, al menos los que no dependen de ese rubro. Entonces ahí tienen, es muy claro, el dólar está en crisis, hay una desdolarización. Vean, en forma paradójica, el rublo ruso, y eso que el rublo no es una moneda de gran intercambio mundial, no es una divisa internacional. El yuan chino apenas empieza a despuntar, pero ya empiezan a haber trueques muy interesantes entre China y Rusia, que compran sus mercancías mutuas con sus divisas, con yuan y con rublo.
El rublo, cuando se dan las sanciones catastróficas de, así les llama Biden, contra Rusia, se fue a 140 por $1. Oiga, ¿cómo está el rublo? Estamos hablando de 2 meses del conflicto de Ucrania. A 81. ¿Escucharon bien? A 81. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues tienen gas. Tienen gas. La principal potencia mundial gasera se llama Rusia. Y ya le venden gas con descuento, nada más que es un descuento, pues ya subió, vean todo lo que subió, nos acaba de elucidar espléndidamente el ministro Franklin Molina. Ya India compra gas ruso en descuento y lo intercambia con rupias. Ya se saltaron al dólar. Bueno, van a decir, ¿y eso qué? No, cuidado. Estamos hablando, China es la segunda economía mundial y a nivel de Producto Interno Bruto, de poder de paridad de compra, es ya la primera. Eso hay que contarlo bien. Es decir, una cosa es el PIB nominal y otra es el PIB de poder de paridad de compra, que en inglés se llama, que es como Power Purchase Parity. Y si ustedes ven a India, ya superó a Japón. Estamos hablando de las 5 primeras economías del mundo, si no es juego. Forman parte del G20, pero más que nada están en los 5 primeros lugares. Entonces, dicho esto, estamos viendo un cambio, una reconfiguración del nuevo orden petrolero y gasero mundial. Bueno, y a partir de ahí no hay que perder de vista la demografía. Estamos hablando de China, que tiene 1.400 millones de habitantes, de India, que tiene 1.300 millones de habitantes, del mundo islámico de 57 países, que tiene 1.800 millones de habitantes. Entonces, a mí cuando me hablan de que la comunidad internacional y Estados Unidos habla a nombre de la comunidad internacional, pues hay que recordarles que son minoría en este planeta, por si no lo saben, y sacamos números. De los 8,000 millones de habitantes, ¿a cuántos controlan y dominan? Eso es importante. Toda Europa creo que anda en 700 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, gran parte de ellos gracias a nosotros los mexicanos, que somos prolíficos. Y además ya vamos a ser ya la primera minoría étnica de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se está mexicanizando a pasos acelerados. Digo, para que se enteren aquí en América del Sur. Es importante entenderlo. Y además con una población centennial y millennial. Cuando la población, lo digo respetuosamente, blanca de Estados Unidos, hoy está en 60%. No tiene hijos, está desempleada y ha sucumbido a la drogadicción del fentanilo. Ten mucho cuidado con las cifras, las estadísticas, etcétera. Y ya no acabaría con la cuestión demográfica, pero lo que quería decirles es de que yo sí traigo esa herramienta del abordaje multidimensional. No hay que perder la digitalización, la inteligencia artificial. El mismo presidente de Rusia, Vladimir Putin, ahorita lo estábamos comentando, off the record, comentó: quien domine la inteligencia artificial controlará el mundo. Y es obvio que el mundo, bueno, yo no sé mucho de Rusia porque como tienen muchos secretos militares, a mí hasta me llama la atención que acepten que no tienen buen lugar en inteligencia artificial. Yo tengo mis dudas. Pero vamos a aceptar lo que dijo Vladimir Putin, que no dijo que está mal Rusia, tampoco. Y lo fue a decir a una escuela de primaria en las escuelas en las afueras de Moscú. Y comenta eso precisamente. Y hoy las dos potencias en inteligencia artificial, guste o disguste,
son, lo digo en orden, China y Estados Unidos. Nada más que China con gobernabilidad. Y no estoy haciendo la apología ni del Partido Comunista ni del régimen chino. Estoy dando un dato duro. Tienen gobernabilidad. Que Estados Unidos carece de ella. Pues nada más vean los eventos del Capitolio del 6 de junio. ¿Y para qué me sigo? Porque si no me voy a desviar de lo importante que es el gas y ya vamos a la primera. Bueno, ahí van los escenarios. Bueno, realmente era, esta es la que me dieron, pero también es, no, la otra es la espectacularidad de Sudamérica en la materia del litio. Bueno, ahí voy a la primera. Espero que funcione. No me trajeron mi señalador. Bueno, ahí va la primera, ahí lo tienen. Este es el gas. Bueno, ustedes saben que hay un OPEP, que son de 13 miembros, pero también hay la que se llama la OPEP Plus. Entonces, cuando hay una señal de plus, son 10 países añadidos que no son miembros, pero que están de observadores. Entre ellos está Rusia, es el señalador. No está, no da, no es señalador. Bueno, entonces el plus son esos 10 países de más. Y vean, la misma Reuters, que es una agencia británica, acepta de que el gas ruso todavía es insustituible por la Unión Europea. El secretario general de la OPEP, el nigeriano Mohamed. No está. Pero ese es ya Zoom. No, yo soy de la era paleolítica, entonces de aquí, ya entendí. Gracias, ya entendí. Vean, ahí está. No le vaya a caer en la cabeza, perdón. Entonces advirtió a la Unión Europea que una potencial pérdida de los hidrocarburos rusos sería casi imposible sustituir. Tengan cuidado cuando lean los periódicos. Vean, un periódico, pues es eso, es un periódico. No son publicaciones académicas, sesudas, de grandes análisis. ¿El periódico qué hace? Pues yo también escribo en un periódico. Pues es la nota inmediata. Ahí das una noticia, a ver, mientras más amarillista sea y shocking, ¿no? Como dicen, así asombrosa y bombástica, pues mejor. Pero un análisis no va así. El análisis tiene que escudriñar punto por punto. Bueno, y ahí tienen los rusos, sería casi imposible de sustituir cuando, al contrario, las sanciones, me tengo que acostumbrar a esto, podrían gestar una de las peores crisis energéticas de la historia. Y cito, la pérdida potencial de 7 millones de barriles al día de petróleo ruso y de otras exportaciones líquidas, considerando la perspectiva presente de la demanda, sería casi imposible de sustituir la pérdida en volúmenes de esta magnitud. Ahí lo tiene, la misma OPEP. Bueno, me voy a la siguiente. Mándeme. Entonces, ahí tienen ustedes la... ¿Qué? ¿Dónde estamos? Ahí está. Rechazo de la OPEP Plus, es decir, los 13 más 10, a la solicitud de EU, arriba, para incrementar el bombeo de petróleo. Desaire de los mandatarios de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. No le contestaron la llamada telefónica a Biden, que buscaba aumentar la producción de hidrocarburos, aún con sus adversarios geopolíticos de Irán y Venezuela. Y ahí tienen a Biden buscando arreglarse con Irán y con Venezuela para que aumenten la producción de petróleo. ¿Por qué? Porque no van a poder abastecer a la Unión Europea. Bueno, oye, si ya empinaste, es castizo, si ya empinaste a la Unión Europea, ahora les tienes que cumplir. ¿Cómo les suples? Y hoy los europeos están furiosos, naturalmente. La siguiente, a ver,
No, la otra estaba bien. 3 países de la anglósfera, Estados Unidos, Canadá, Australia, han prohibido la importación de hidrocarburos rusos, mientras la UE sigue siendo, la Unión Europea sigue siendo muy dependiente y cuyo caso significativo lo constituye su máxima economía, Alemania. Ustedes saben que Alemania es que tiene el Producto Interno Bruto más importante de la Unión Europea y también incluyendo al Brexit de Gran Bretaña, que busca alternativas en las petromonarquías del Golfo Pérsico. También no les da el mismo Qatar, que es una importante productora gasera en el Golfo Pérsico, lo dijo. No podemos sustituir el petróleo ruso, ni el gas ruso. Y ahorita lo van a ver con cifras duras. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen. Martin Wolf, que es editor en jefe del Financial Times, sugiere medidas drásticas, lo cual suena más a una trampa para hundir a la Unión Europea, que formarían parte de la estrategia de guerra de la OTAN frente a Rusia para abatir las importaciones de gas ruso y así dañar las finanzas de Putin. Problema: Alemania e Italia dependen de las importaciones gaseras de Rusia, sin contar del petróleo y carbón. Acuérdense que en esta región de Ucrania hay mucho carbón. Y aunque no lo crean, aunque sigan hablando de energía limpia, etcétera, etcétera, siguen usando carbón. El mismo Estados Unidos, la misma China. Y a mí me mata de risa cuando dicen que ahora el gas es limpio. Ahora ya nos salieron con que el gas es limpio. Bueno, nunca han olido el gas ni lo han visto, creo. ¿Cómo va a ser limpio el gas, por favor? Bueno, es más limpio que el petróleo, obviously. Y el petróleo es más limpio que el carbón, eso es más que obvio. Pero no tienen manera de sustituirlo. Ya ven que tenían el plan para hacerlo de las alternativas en los próximos 10 años. Y ahí les va otra, lo acaba de decir el ministro. Las alternativas, sean eólica o solar, no pueden existir sin el gas, así de fácil. ¿Por qué? Porque necesitan una producción estable y constante, lo cual no lo tienen ni la energía solar, ni la energía. ¿Por qué? Pues las tempestades. Y la eólica igual. Pues ya lo padecieron en Europa y la misma Estados Unidos. Bueno, entonces, ahí tienen ustedes, y esto es importante, ¿no? El diagrama anterior. Bueno, vean, Alemania está entre los países más dependientes del gas ruso, son datos del 2020. Porcentaje, vean, cuánto Hungría depende del gas. Luego, Latvia, ¿no? Que creo que es Lituania, ¿no? No, o Letonia. Y luego la República Checa, vean, nada más vean, bájenle. La República Eslovaca, Finlandia, Bulgaria, Alemania, vean dónde está. Casi tiene más del 50%, yo diría casi el 60%, tiene de dependencia gasera de Rusia. Vean, Italia está en 40% de dependencia. Francia necesita menos, porque ustedes saben, Francia, pues tiene desde hace mucho, depende mucho de la energía nuclear por sus reactores. Bueno, la siguiente, por favor. Y ahí tienen ustedes alrededor del 70% de las exportaciones del gas ruso, tienen como destino la Unión Europea. Es su principal mercado. Por eso la Unión Europea no ha ejercido las sanciones que ha podido hacer Estados Unidos y Canadá y Australia. ¿Por qué razón? Porque vean la dependencia que tienen con el gas ruso. Está bien, van a aplicar las sanciones contra Rusia. Bueno, y luego, imagínense toda la industria farmacológica de Alemania, la industria química, que es de las mejores del mundo. Es inviable. Bueno, y ahí tienen ustedes, vean a dónde exporta Rusia el gas. Bueno, ustedes ven esto, leen que ya vienen las sanciones catastróficas. ¿Y qué va a suceder? Pues es lo que acaba de escribir en su famosa publicación Glaziev, que es un pensador ruso, un gran economista, se llama la publicación Sanciones y Soberanía, que precisamente Glaziev es de los que han hablado. Esto sucede una vez en un siglo. Igual lo hace Alastair Crooke. Alastair Crooke fue
el asesor del canciller Javier Solana Español de la Unión Europea. Igual dice lo mismo. Y es británico. Y era además del espionaje el MI6 británico. Un James Bond, pero inteligente, que hacía análisis, no usaba la pistola. Entonces, hablan lo mismo. Esto sucede una vez en un siglo. Es lo que estamos viviendo todos. Unos lo sabemos, otros lo medio sabemos, otros colegimos, otros no coligen. Bueno, así es esto. Pero esto, como muy bien dijo el ministro Franklin Molina, es un punto de inflexión. Aunque pudiéramos discutir si esto no venía ya de más atrás, del 2006, 2008, esos 2 años importantes, sobre todo con la quiebra de Lehman Brothers, donde se acelera, se agudizan las tendencias que ya venían. Bueno, y ahí tienen los demás: Belarus, Turquía, China, Japón, Kazajstán, Sudcorea y otros. La siguiente, por favor. Y ahí están los 10 principales países que producen el mayor número de gas natural en metros cúbicos. Vean, Estados Unidos, eso es producción, tengan cuidado, ¿eh? Una cosa es producir y otra es tener reservas. Ustedes pueden tener muchas reservas y no quieren producir todo o parte. Tienen su programación, tienen su presupuesto, es diferente, producción a reservas. Bueno, entonces ahí tienen Estados Unidos, luego viene Rusia, luego Irán, luego China, Qatar. Por ejemplo, China, que no tiene grandes reservas, pues está produciendo, ¿por qué? Pues lo necesita por su desarrollo, pero al mismo tiempo está importando. Y luego tienen Qatar, Canadá, Australia, Arabia Saudita, Noruega y Argelia. La siguiente. Y ahí va los que más consumen, pues obviamente Estados Unidos, luego sigue Rusia. Vean, en segundo lugar ha venido Rusia en producción y en consumo. Importante. Luego tienen a China, Irán, Canadá, Arabia Saudita, Japón, Alemania, México. Nosotros somos grandes importadores de gas. Ese es uno de nuestros talones de Aquiles. Pues tenemos varios talones de Aquiles, obviamente, no nada más uno. Y luego el Reino Unido, Gran Bretaña más Norirlanda, ahí lo tienen en 10º lugar. Y ahí viene, a mi juicio, la principal diapositiva, por favor. Ahí están las reservas, 2020, vean, Rusia, 19.9, se los dejo en 20%, ¿no? Ahí cerramos. 20% del mundo a nivel global. Segundo lugar, Irán, 17.1. Oigan, ¿se les hace casual que estos dos países tengan grandes sanciones? Para que vean el arma de Estados Unidos. Se sabe jugar, hay que reconocerlo. Y luego en tercer lugar tienen a Qatar, en cuarto lugar Turkmenistán, pero vean la diferencia, 19.9, 17.1, 13 y luego 7.2, se desploma. Luego Estados Unidos, vean lo que tiene, 6.7. A nivel petróleo, por ejemplo, dejó por las sanciones, Estados Unidos dejó de importar de Rusia, pero lo puede paliar vía Canadá, porque Estados Unidos depende mucho de Canadá. Y más o menos importa lo mismo en petróleo que México, de México, perdón, en relación a Rusia. Entonces eso es fácil, eso no les quita el sueño. Y luego tienen a China, vean cuánto, 4.5, Venezuela 3.3 en gas. Venezuela es muy poderosa en petróleo, convencional y no convencional. Si se suman los dos, porque tienen petróleo pesado, a este le llama no convencional, pues es la mayor potencia de petróleo del mundo. Es importante saberlo. Y luego tenemos Arabia Saudita, vean cuánto, no produce mucho gas, no produce mucho petróleo. Los Emiratos Árabes Unidos 3.2 y en último lugar Nigeria. Y ahí les va lo principal. De estos 10, 2, pues los controla Estados Unidos. Uno es la misma Estados Unidos y otro es Qatar. A ver, ¿cómo van a sacar del juego a 8 países? Es absurdo. Entonces ya tienen ustedes el trazado del gas. Está muy claro, no hay que ser genios, nada más conseguir esta diapositiva. Y creo que era la última. A ver, ¿ya no hay más?
Bueno, vean, el colapsólogo ruso Dmitry Orlov sentencia que Europa, cito, no tiene alternativa al gas ruso y que tampoco podría sobrevivir mucho tiempo sin él. Lo escribió en el Club de Orlov reciente del mes pasado. De ahí que Rusia se dé el lujo de exigir el pago de su gas en rublos revaluados. Pues muy amables, fue un placer. Hay que ser muy cuidadosos. Sobre todo ustedes vienen de un litiogolpe, y eso que hicieron alianza con Alemania, todavía no lo hicieron con los otros, con Alemania, y se armó la de San Quintín. Esa es una. La otra es lo de CELAC. Voy a ser muy realista, Hugo. La gran debilidad de CELAC es que no tiene banca. Yo voy a empezar a creer en la CELAC cuando tenga un banco de desarrollo, de infraestructura. Por ejemplo, las rutas de la seda de China, que tiene 3 rutas de la seda: la continental, la marítima y la del Ártico. El proyecto de las rutas de la seda tiene 8 millones de dólares con un banco que se llama AIIB. Es el Investment Infrastructure Bank, el Banco Asiático de Infraestructura e Inversiones. Me van a perdonar, esto se juega con dinero. Los ideales son fundamentales, es nuestra estrella polar. Uno no puede vivir sin estrella polar, sin horizonte, pero hay que vivir la realidad. Y hoy, esa es mi muy humilde opinión, la gran debilidad del CELAC es que no tiene banca. El día que yo vea una banca del conglomerado del CELAC, empezamos a hablar. Mi muy humilde opinión, habiendo tenido experiencia de las guerras del petróleo y de gas en el Medio Oriente, sobre todo la de Irak, la guerra de Irak, que fue una guerra de petróleo. La guerra de Afganistán fue básicamente el empantanamiento, la trampa, la URSS que le tendió Brzezinski, que él mismo lo confiesa en una entrevista indeleble que dio a la revista Le Nouvel Observateur en 1998, si no me equivoco en la fecha. Y luego, naturalmente, la guerra del gas y del agua en Libia, un país de 2 millones de habitantes, que era el segundo territorio importante, el país más importante de África. Luego balcanizaron a Sudán y luego ahí estaba Argelia. Bueno, es toda una larga historia. Pero vean, quiero pedirle prestado a la medicina un concepto que pueden aplicar a los recursos, teniendo la experiencia del petróleo, del agua, del gas, porque yo los veo, no les quiero quitar su optimismo. Es una nación que no es optimista, no merece vivir. Tiene que ser optimista. Un país, dicen que los pueblos felices no tienen historia. Tampoco vamos a caer en la depresión. Siempre hay que ser resilientes. Ustedes en Bolivia han demostrado que son resilientes. Entonces, donde yo le prestaría a la medicina un concepto es el del metabolismo. ¿Qué quiere decir el metabolismo? Cuando uno nace, hasta los 30 años de edad, bueno, viene siendo el metabolismo la suma del anabolismo y del catabolismo. Desde que uno es óvulo o embrión hasta los 30 años, se da el gran crecimiento y desarrollo del cuerpo humano. A esa fase se le llama anabolismo, donde prácticamente no hay catabolismo, que es la destrucción posterior, porque al final de cuentas somos seres entrópicos. Nacemos, vivimos y nos morimos. Es la realidad. Hasta que se descubran cosas nuevas, ¿no? Y hay que ver también si vale la pena vivir de más. Ese es todo un tema, bueno, filosófico y metafísico. Y a partir de los 30 años, aunque no se ve en forma
microscópica, empieza el catabolismo. Es decir, empieza la destrucción de las células. Hay más células que destruyen que las que construyen. Bueno, van a decir, ¿eso qué tiene que ver con los recursos? Es igual. Una cosa es tener, como el cuerpo humano, tener recursos, commodities, ¿no? Lo que se llaman las materias primas. Su caso de ustedes, gas, tienen ya el litio. Tengan cuidado también con el litio. ¿Por qué? Porque no solamente basta con tenerlos, con tener el litio. Bueno, las inversiones, ¿de dónde van a venir? ¿Dónde está la banca de inversión de Bolivia? Son preguntas que ustedes se tienen que contestar, Hugo y Pablo. Yo no veo esa banca exprofeso. ¿Cuál es la banca nacional quizás que vayan a hacer para el litio? Si tienen los recursos suficientes, en detrimento de qué lo van a hacer. Todo eso lo tienen que contemplar. ¿Con quién se van a acostar a nivel bancario? Esa es otra. Y luego, oigan, el litio no es una cuestión así nada más que lo tienes y ahí tú decides a tu antojo. Tienes que ver a tu número de enemigos que se van a molestar. Bueno, yo lo que veo es que viene una competencia. Bueno, sí se va a dar a nivel regional, sí veo. Ojalá se dé entre Chile, Argentina y ustedes en Bolivia. Yo no sé por qué no ven a Perú, que Perú, mal que bien, tiene poco litio, pero lo tiene. Se habla mucho del triángulo. A veces, acuérdense que las definiciones a veces son manipulaciones. Hay que tener mucho cuidado con las definiciones semánticas que a veces anteceden la lucha geopolítica. Entonces, yo le llamaría más bien el cuadrilátero del litio. Problema que tiene Perú, está en una gran inestabilidad, no es ningún secreto. Ya su sistema político no da para más. Ya. A quien pongan, no da para más. Ya. Llegó un impasse donde ellos tendrán que decidir qué sigue. Oigan, 4 presidentes, un suicidado, encarcelado, bueno, ya, ni sigamos con el tema de Perú. Lo de Chile falta por ver. Es decir, no crean que la tiene muy fácil Boric, además él es un izquierdista sui generis. Argentina está entrando en una fase desgraciadamente caótica. Y curiosamente el país que más tiene maniobrabilidad, y hoy hay un término muy de moda, interoperabilidad, porque también hay que usar términos de moda, pues son ustedes, Bolivia, fíjense, ahí tiene una gran ventaja, porque yo como inversionista, bueno, ¿a dónde me voy del cuadrilátero? Si me preguntan, yo me voy a Bolivia, no sé si me estoy explicando, y si como inversionista yo también veo mi riesgo, oportunidades, legalidad, no va a llegar para que mañana me estaticen o me nacionalicen. Yo por eso brinco cuando escucho la palabra nacionalización del litio en México, porque no hay tal. Y lo peor es que lo usemos los de la 4T, bueno, eso ya es de locos. No saben, no consultan un diccionario político, ni saben usar los términos. A ver, ¿cómo va a ser nacionalización del litio la de México? Y lo estoy diciendo porque sé que me están escuchando allá. Incluso lo hablé largo y tendido con la Secretaría de Energía. Lo estuvimos hablando ahora, Hugo. Ya viste con el ministro. Todavía no llegabas, Pablo, así que te perdiste. Estaba mejor aquella sesión, aquí entre nos. Bueno, entonces, cuando no se expropió nada, no se le quitó nada a nadie. Entonces, ¿cuál es? Vean la definición de nacionalización, ¿qué es? Una, estatización es, se la quitas a las empresas privadas y lo haces del Estado. Nacionalización, que pueden ser las privadas nacionales. La nacionalización es que se lo quitas a los extranjeros y lo haces parte del Estado. En México no pasó nada de eso. No se le quitó nada a nadie. Entonces, quien está usando el término, pues no sabe de qué está hablando. Pero además es muy peligroso, porque le estamos dando, primero que nada, estamos jugando con la oposición que desgraciadamente en México ha sido exógena. No es una oposición endógena, es exógena, desgraciadamente, y lo tengo que decir. Y luego tenemos una izquierda llamada así, que es de este partido agónico del PRD, pues tú los conoces, Hugo,
que son globalistas neoliberales. Ahí luego me la platican. Ahí luego me la platican. Es decir, ya basta de contradicciones. Tenemos que hablar con propiedad. Entonces, lo entiendo que la oposición lo haga, pero yo no puedo entender que alguien de la 4T se lance al ruedo, y además hay hasta legisladores. Bueno, lean, estudien, consulten a los que saben. Yo lo primero que hice, le mandé se la leí ahorita al ministro, con Rocío, es muy amiga mía, Rocío Nájera, secretaria de Energía, y dije, oye Rocío, discúlpame, esto no es nacionalización. Es aplicar la soberanía a un patrimonio estratégico de la nación. Bueno, ahora sí está muy compleja esa definición. Se las pongo más fácil y acuñé un término, porque ya si vamos a empezar a inventar y a decir, yo sí sé gramática, me gusta la literatura, consulto los diccionarios, me gusta hablar con propiedad, sigo la semiótica. Bueno, hasta leí El hombre de la rosa, que es una maravilla de la semiótica, bueno, en ese momento de los monjes italianos, etcétera, y acuñó un término que se llama soberanización. ¿Por qué? Porque vean, desgraciadamente, los errores semánticos o las manipulaciones lingüísticas conllevan luego a expropiaciones exógenas. Queden mucho cuidado con los términos. Yo, por ejemplo, como mexicano, ¿por qué no me conviene el término nacionalización? Porque mañana me van a devaluar el peso mexicano. Van a empezar a fugarse los capitales. Y luego hasta me pueden invadir. Lo han hablado abiertamente. Hay veleidades de invasión al norte de México. Y no me voy a meter en ese tema porque me saldría de la litis, como dicen los abogados. Entonces sí, yo les conmino, hay que tener mucho cuidado con la terminología. Y ya, por fortuna, escribió la misma secretaria de Energía, Rocío, que es candidata a la presidencia, pero más que nada yo creo que se va para gobernadora de un importante estado, que es el de Veracruz. No estoy candidateando a nada, estoy diciendo las tendencias, punto. Entonces, él habló de un término que me gustó mucho, que es la explotación de los recursos nacionales. Pero no es nacionalización. Eso es una difamación lingüística. No sé si me estoy explicando. ¿Pero qué? ¿A quién le quitaste algo? A nadie. ¿Qué te llevaste? Nada. Todavía tenemos a los chinos con el primer depósito de litio en Sonora. ¿A qué hora se les quitó? Yo no vi que bajó el precio del litio a nivel mundial, al revés. Hoy estaba viendo la cotización, ya iba casi 300% de aumento en lo que van de 3 y pico de meses. Lleva 500% de aumento, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahí sí haría consideraciones, tengan mucho cuidado, se vuelven ustedes un país apetecible, no vayan a cometer errores geopolíticos que sean muy costosos. Esa es mi muy humilde opinión. Gracias. Gracias, doctor. Continuamos con las preguntas. Esta pregunta nos hace Carlos Gami, nos dice, ¿qué tan real es la posibilidad de una alianza entre los países con mayores reservas de litio en el marco de la dominación vertical tecnológico de las empresas que procesan los materiales y poseen las patentes? Sí, adelante, gracias. por favor, adelante. Bueno, vean, la OPEP empezó con Calderón Berti en Venezuela y con los sauditas. Y ahí tienen hoy una OPEP que ya son de 13 miembros más 10 que son observadores. Luego, la Unión Europea, ¿cómo empieza? Es la unión del carbón y el acero. Eran, si no mal recuerdo, eran 6 países, ¿no, Hugo? La Unión y ahí tienen hoy una Unión Europea, casi, si no me equivoco, 27 países. Todo es posible, pero es
tiene su ritmo. Las coyunturas hoy son diferentes. Y hoy, por ejemplo, a Turquía, por ejemplo, no la aceptaron en la Unión Europea y eso que forma parte de la OTAN. La OTAN, idem, es lo mismo, etcétera. Obviamente, yo, mi sugerencia, ahorita están pensando en la OPEP del litio. Está pensando, no es mala idea, pero hay que ir step by step. Bueno, a veces se puede dar más rápido. Depende que estés bailando, si estás bailando tango o estás bailando salsa, el ritmo geopolítico varía mucho. Ahorita por ejemplo, se está viendo que hay más afinidad, no estoy atizando fuegos ni sembrando cizañas, hay más afinidad entre Argentina y litio para, pues, asociarse en una visión estratégica respecto al litio, más que con Chile. Yo siento que con Chile hay gran presión, ya ven que quieren acelerar. Bueno, Chile está produciendo mucho más litio que ustedes prácticamente no están produciendo litio y Chile sí, es de los principales productores de litio. Esos son diferentes ritmos, hay que tener mucho cuidado con los bloques de alianza. Naturalmente, aquel país que tiene mayor avance tecnológico, pues va a llevar una ventaja inherente, dígase lo que se diga. Entonces, por eso, no solamente piensen en cómo invertir, qué tipo de banca va a participar, si va a ser nacional, privada, en conjugación con los extraños o foráneos, como les quieran llevar, etcétera, sino también tienen que pensar en más adelante, en digitalizarse. ¿Dónde está la cuestión tecnológica? Tienen que tener un rubro especial. ¿Qué tipo, cómo van a mover los capitales que ingresen de litio? Hoy se ha demostrado lo mejor que se ha hecho son los fondos soberanos de riqueza que manejan Noruega, sobre todo Noruega, y hay otro país más que ahora se me está yendo de la mente, pero ¿quién? Si alguien de ellos en el Golfo Pérsico tiene un fondo soberano de riqueza, sí, tienes razón, Arabia Saudita. Entonces ahí los son ejemplares, ha dado, bueno, pero ese es el mundo en el que estamos viviendo de la agonía o el fin de la globalización. Yo ya no sé más adelante, cuando ya no exista la globalización, entremos a economías mixtas, si son válidos esos fondos. No sé si me estoy explicando. Es decir, tampoco imiten así porque sí. Tenemos que evaluar cada paso, ver el corte de caja, ver las tendencias, cómo está la cuestión geoestratégica. ¿Me muevo de más? ¿O soy prudente y espero, no? Todo eso es estrategia. Obviamente, ustedes lo saben, hay que ser tácticos también, pero la estrategia nunca hay que perderla de vista. ¿Cuál es la estrategia al final del día? Y China nos los ha enseñado. La autarquía. Autarquía es la autosuficiencia total, que eso no existe. Es la estrella polar de la geoeconomía, la autarquía. Ustedes saben que China trae el proyecto 2025, el proyecto 2025, donde ellos piensan o pensaban, vamos a ver el resultado de Ucrania, que iban a llegar a la autarquía. Entonces, hay que moverse, esa es mi muy humilde opinión y sugerencia, amigable, para un pueblo que quiero mucho como es el boliviano, tengan como horizonte la autarquía. Esa debe ser su estrategia. Muy amable. Gracias. Bueno, ya para cerrar vamos a escuchar dos últimas preguntas que se han seleccionado. Esta pregunta bastante interesante. Estamos entre una ampliación más rígida de la Guerra Fría. En esta oportunidad, Rusia y China están imponiendo el nuevo orden mundial. La hace Boris Araya Villarruel. Y gracias a las personas que están preguntando a través de las redes sociales. Araya me suena paisano mío, ¿no? Araya. Y perdón, antes de que nos respondan, la última pregunta para que nos puedan responder.
Bolivia, ¿qué tan lejos se encuentra de convertirse en el centro energético de Sudamérica y qué papel juega el litio para alcanzar sus objetivos? Bolivia se convertirá en la alianza estratégica con China o Rusia. Esta pregunta la hace la ingeniera Marcela Camaigo, directora académica del Colegio de Ingenieros de Comerciales Santa Cruz. Bueno, yo la última se la dejo a los bolivianos. ¿Y la Claro. anterior cuál era? ¿La de mi paisano Araya? Araya. En esta oportunidad, Rusia y China están imponiendo el nuevo orden mundial, pregunta. Bueno, está bien. Empecemos aquí. Bueno, empiezo yo con la Guerra Fría. Bueno, ya se habla de una Guerra Fría 2.0. Pues sí, de facto existe. Hay una guerra híbrida multidimensional. La guerra de propaganda, los que vivimos en el llamado Occidente, la perdió Rusia, hay que reconocerlo. Tienen los multimedia que siempre han dominado Estados Unidos y Gran Bretaña, son genios de la propaganda, hay que reconocerlo. Nada más que ahorita se les está cayendo, porque ya lo que inventaron durante 2 meses, pues no se está viendo, al revés, está viendo que hay un efecto boomerang, que el rublo anda en 81, bueno, pero ahí les va la otra. Los que leemos la prensa china, la prensa de la India, la prensa de los países islámicos, además de la prensa anglosajona y de los multimedia anglosajones, pues hoy Vladimir Putin es el hombre más popular, adivinen de dónde, de China. 1.400 millones, bueno, es lo que dicen las redes, yo no sé. Bueno, y luego en India lo adoran, los países musulmanes, 1.800 millones, lo quieren. El Medio Oriente está jalando con Vladimir Putin. Bueno, es que necesitan de los fertilizantes, de las cuestiones nitrogenadas y bueno, todo lo que tiene que ver con, sí, los nitrogenados y los alimentos. Y sobre todo el trigo. El trigo es la base de la alimentación de la mayor parte de los países árabes. Pues obviamente tienen que tener una relación con uno de los principales productores de trigo del mundo, que es Rusia. Sobre todo cuando se les caiga a Ucrania, pues ahí van a tener de paliativo a Rusia, etcétera. Entonces son muchas implicaciones y complicaciones. Yo no diría que Rusia y China van a imponer el nuevo orden mundial. Yo insisto en esa imagen de bipolaridad, porque tampoco hay que borrar de un tajo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene todavía un gran avance tecnológico, todavía tiene Silicon Valley, ¿no? Está todavía en la computación cuántica, ya perdió la batalla del 5G frente al 6G de China, etcétera. A nivel de misiles hipersónicos, si es que nos vamos a evaluaciones militares, Estados Unidos hoy es el tercer país detrás de China y de Rusia. Si nos vamos a la cuestión de la espacial, pues hoy China le ganó a los anteriores, Rusia y Estados Unidos. ¿Cómo? Bueno, ya con Estados Unidos ya llegaron los dos juntos a Marte. Primer dato. Ya hasta anda la Unión de Emiratos Árabes con su satélite listo a aterrizar en Marte. Ya está India también lista para ese proyecto. Pero en la Luna, el único país que ha podido alunizar, porque así se dice correctamente, en la parte oscura de la Luna es China. No lo han podido hacer ni Estados Unidos ni Rusia. ¿Por qué? Pues se requiere de una alta tecnología que no la han tenido y no la han sabido hacer ni Rusia ni Estados Unidos. Pero ahí vamos a la parte importante y con esto concluyo. Rusia y China traen un proyecto común, compartido, para la Luna. ¿Por qué? Porque las materias primas se van a acabar en la Tierra. Necesitan de las materias primas increíbles de la Luna. Parece ciencia ficción. Ya estamos en la ciencia ficción. Rebasamos ya la realidad. Entonces, todo eso lo tienen proyectado Rusia y China, que ya vieron cómo ya rompió la Unión Europea, que tenía un proyecto común con Rusia. Y también Estados Unidos, pues ya se acabó ese, ya ven, estaba desde el espacio
ahí los astronautas, y en eso nos ponemos de acuerdo. Los estadounidenses le llaman a sus exploradores espaciales, le llaman astronautas. Los rusos les llaman cosmonautas y los chinos taikonautas. Y nosotros no decimos nada porque no tenemos exploradores espaciales. Ni siquiera tenemos un término para ello. Vean, eso les demuestra el grado de avance tecnológico que tienen otros países. Y entonces a lo que voy, si nos damos cuenta y segmentamos todos los avances tecnológicos que se han dado, incluyendo la inteligencia artificial, yo sí estoy todavía de acuerdo en que, bueno, no estoy de acuerdo porque es mi opinión, conmigo mismo, ahora sí que estoy de acuerdo conmigo mismo, en que hay una bipolaridad regional entre Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea versus China y Rusia. Ese, a mi juicio, es el nuevo orden mundial, que mañana a mí no me va a tocar, yo cumplo 74 años en varios días, no lo voy a ver, pero sí voy a cerrar los ojos pensando en qué se va a hacer el horizonte en los próximos años, y luego pues va a acabar ese orden mundial también. No sé qué quede del planeta Tierra, pero esa es la evolución o involución de la especie humana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Les agradezco mucho por su presencia, que tengan un excelente resto de jornada. Muchas gracias. Un placer, lo Hasta mejor. luego. Un aplauso verte. fuerte, por favor, para Gracias. nuestros expositores. Ah, qué maravilla. ¿Me lo vas a regalar?